En los últimos años, niños y adolescentes han sido afectados de modo particular en situaciones de emergencia y desastre, por sus particularidades y condiciones previas de vulnerabilidad. A lo largo de su desarrollo físico y psicológico, el acceso a los recursos y conocimientos y la adquisición de capacidades modifican esa vulnerabilidad. Los niños y adolescentes se encuentran en pleno desarrollo de estas capacidades y son más susceptibles al ser alterados por las condiciones adversas que los desastres y las emergencias generan. Los adolescentes se ven expuestos a riesgos como incremento de enfermedades, efectos psicológicos, separación de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados, maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual, y pérdida de espacios educativos, producto del impacto del desastre sobre la infraestructura escolar y el sistema educativo. Los desastres afectan todos los aspectos del desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, pero habitualmente los que se ocupan de su asistencia han centrado sus esfuerzos en la vulnerabilidad física sin tener totalmente en cuenta sus pérdidas y temores. Es importante señalar que el impacto tanto físico como psicológico que tenga una situación de este tipo en adolescentes va a estar determinado por una serie de factores tales como edad del adolescente, recursos psicológicos con que cuente, reacción que tengan los adultos más cercanos, restitución de la normalidad, magnitud del evento y los efectos al que haya sido expuesto tanto el adolescente como sus cuidadores. Los factores que influyen en el impacto psicosocial de los desastres son 1. La naturaleza del fenómeno adverso que produce el desastre. Se diferencian entre desastres de inicio súbito, como terremotos y tsunamis, y los de inicio lento y curso insidioso, como en este caso las inundaciones. 2. El entorno y las circunstancias. Entre ellas, las condiciones ambientales y familiares de las víctimas y las redes sociales existentes previas al desastre. 3. Las características de personalidad de los afectados. Los desastres no afectan a todas las personas por igual. Algunas tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos que otras que pueden tener mayor capacidad para enfrentar mejor la situación. Es importante tener en cuenta que no todos los adolescentes reaccionan del mismo modo, por lo que es importante estar atentos a las necesidades y emociones individuales de cada uno de ellos. Es fundamental interpretar adecuadamente dichas señales en el contexto de su edad, de sus características personales y de la situación vivida, entendiendo además que es normal que tengan reacciones psicoemocionales frente a la situación vivida. También debemos de tener en cuenta que las características psicosociales que identifican a los adolescentes de 9 a 12 años son que su comprensión cognitiva es similar a la de los adultos. Se encuentran en una época de cambios físicos y psíquicos. El número de iguales adquiere un peso muy destacado. Tienen dificultad para manejar las emociones y se da lo que son inicio de conflictos intrafamiliares por las conductas oposicionistas de los adolescentes. Las medidas a tomar antes, durante y después de un evento son las mismas para casi todos los fenómenos. Algunas, por la naturaleza del evento, cambian un poco, pero en general se pueden señalar casi siempre las mismas. ¿Cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos en preadolescentes de 9 a 12 años? Contener. Tratar que las emociones no se desborden. Lograr un equilibrio entre la ventilación emocional y el control racional. Dejar cierto espacio para que puedan estar solos. A esta edad suelen comenzar a avergonzarse de las emociones, pero no excesivo. Calmar. Hablar en voz pausada y serena. Ofrecer motivos y razones que le ayuden a tranquilizarse. Recordar alguna situación previa en la que pudo controlar sus miedos.
Permitirle distraerse viendo la televisión, jugando con amigos, etc. Informar. Usar lenguaje adulto pero sencillo. Responder con claridad y sin evasivas a sus preguntas. No dar más información de la que se nos pide, pero invitar a formular más preguntas. Si no quiere saber nada, estar evitando el dolor. Es importante retomar el tema al día siguiente. Si el incidente ha comportado la muerte de alguien, abordar el tema de forma directa, sin rodeos. Normalizar. Animar al preadolescente a expresarse, pero sin forzarle a ello. Tampoco obligarle a hablar, posiblemente prefiere estar con amigos. Explicarle que hay muchas formas de estar triste y de llorar sin lágrimas, y que a veces el mal humor es una de ellas. Explicarle que no es necesario estar todo el tiempo triste, si ha ocurrido una muerte en la familia. Consolar. Permitirle participar en los rituales de despedida. Animarle a explorar qué actividades le ayudan a estar mejor y a realizarlas. Permitirle volver a la escuela y a las actividades habituales. Fomentar el contacto y el tiempo con su grupo de iguales. Los beneficios de la implicación de la familia en los primeros auxilios psicológicos son: 1. Mayor efectividad. Los progenitores y o cuidadores principales son las personas de referencia. Por ello, generan la mayor sensación de seguridad. 2. Reduce la ansiedad de la familia. A menudo no saben qué hacer o temen hacer algo mal. 3. Minimiza el riesgo de abandono. A veces, los progenitores y o cuidadores principales están tan afectados por lo que acaba de ocurrir que no pueden o no creen que no pueden cuidar a sus hijos. Implicarles en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos significa ayudarles en este cuidado.